la vida, mira. Vendo redes para pescar. Vendo bolsos. Viste cómo los sobrinos se ponen felices con la tía por ahí le trae regalo. ¿Qué pasa de repente? Modelos, talles, colores. ¿Te acordás cómo era allá? En Montevideo. They love to shop. Mira, tiene cosas parece todo re caro. Porque estás en Punta del Este. Ya, Pero yo la música estaba musicalizando mi vida. No, que no, esta gente está construyendo un trabajo muy bien. A las olas. De repente le muestran a los niñitos jugando. Sí. Qué malo. Tenía mucho rating. Y que extranjeros que están en Montevideo, ¿no? Porque mucho se ha hablado de la cantidad de gente que pasa por Uruguay, que está en Montevideo, que ve la capital oriental, etcétera, etcétera. Y justo en tiempos en los cuales, bueno, se cierne un conflicto otra vez en el tema de la basura, ¿no? Pero bueno, ¿con qué sorpresas te encontraste cuando hablaste con estas personas que estuvimos buscando y que encontramos? Hay muchos extranjeros
extranjeros Sí, viviendo ya lo en creo. Montevideo. Y básicamente entrevistamos extranjeros que viven en Montevideo, no desde hace demasiado, pero sí que están viviendo. Entrevistamos un inglés, un estadounidense, un colombiano y una española. El primer testimonio que les proponemos es el de Patricia Luna, que es una española que está viviendo en Uruguay, pero que vivió en muchas otras partes del mundo, inclusive conoce, exacto, puede porque es comparar. periodista, bueno, es periodista de una agencia de noticias francesa, de la agencia France Press, que tiene bueno justamente está. su sede de habla hispana ¿Qué aquí en compró una de Montevideo. esas Vamos a ver ropas? cómo encontró, cómo encuentra. Se puso Patricia. ahí, ay, loco por la playa. Me llamo Patricia Luna, tengo 35 años y soy de Zaragoza. Bueno, pues yo llevaba 8 años viviendo en Londres y digamos que estaba un poco ya cansada de la ciudad y estaba buscando trabajo y me surgió la oportunidad de venir aquí a Montevideo, Uruguay. Era un sitio que no Como bien dice conocía, este proyecto de nunca había ley, se estado en América refiere Latina, a la entonces, habilitación pues, de era como una forma de oportunidad fijar para una zona de la faja costera de nuestro Bueno, a mí me país sorprende para mucho cada vez que realizar, hablas con un en uruguayo que base a la siempre te ubicación de pregunta esta que por qué zona, estás aquí, ¿no? Como los si estudios fuera algo como correspondientes que extraño que permitan vinises aquí. determinar el Y siempre tratan proyecto y de las buscar una habilitaciones vinculación con, no sé, correspondientes si has para venido la porque estás construcción un poco enamorada de alguien, profundas. si vas Lo que siguiendo a otra estamos persona. acá es Como si el cumpliendo. venir aquí fuese una razón de fuerza mayor, como si uno no Lo que pudiera estamos venir acá aquí en este caso es voluntariamente. cumpliendo Es algo que me con llama mucho la la normativa atención, porque para constitucional mí de Montevideo es una habilitar ciudad muy una faja de amable. territorio de forma que se pueda a partir de la misma realizar, como yo decía, los proyectos y con Creo que es en una base a ese parte de proyecto la ciudad que la poder hace estudiar única, porque bordea toda la y ciudad, exigir por la el oportunidad cumplimiento de poder normativas caminar y de ver medioambientales, el río de la ordenamiento Plata, territorial, que es etc. impresionante. Y me gustan En este mucho proyecto las partes en las que hay esta como consideración, muelles, por ejemplo, como ustedes en el que saben, estamos ahora, es en un Punta tema Carretas, que ya es de larga data porque uno discusión puede en nuestro venirse país, hasta aquí, a tal perderse un punto poco, ponerse en que la uno de los mayoría de los muelles, partidos leer y políticos pensar que en lugar de de venir a nuestra una ciudad república estás lo tienen en dentro un de sitio aislado donde nadie te su molesta. programa. Me encanta Ante esa la parte como un clara poco situación de salvaje que hace bueno, que no los estés como costos de en una transporte ciudad han sido la estrictamente reducción de hablando, costos sino de que también haya transportes como un contacto han sido con uno de los la elementos naturaleza. determinantes que ha permitido la mayor competitividad de los productos, porque bueno, en la medida que los barcos han crecido de Estamos en tamaño, el barrio sur, que costo para mí es uno de los unitario por unidad lugares más mercadería, auténticos de el peso Montevideo, del transporte, el porque costo bueno, me unitario encantan de cada las mercadería casitas, se ha ¿no? Que son reducido como unas a casas tal punto que de hoy, dos niveles, como mucho bajas, justamente con los una costos logísticos personalidad de ser un muy elemento única y que creo que fundamental en el solo puedes componente de la encontrar estructura de aquí costo de las mercaderías en Montevideo. Yo no hoy las he tienen un visto valor en ningún mucho otro menor y un sitio, peso mucho porque menor. guarda como Esto esa justamente se belleza debió al de lo que crecimiento, como yo decía, de los fue, barcos, de lo que lo que fue determinó que, magnificente y bueno, bonito que si bien en una en algún época momento, el que ahora puerto tiene pues un Montevideo punto un poco natural alcanzaba la decrépito, que profundidad para el también es tipo de algo barcos que un había, poco como luego de esta hubo ciudad a que veces. tragarlo, todos sabemos que ahora se ha dragado a 12 metros justamente para poder permitir el acceso Creo que se debería de cuidar lo más que el era el patrimonio. tamaño dominante de Creo los barcos que se debería que cuidar transitan más, por los que no hubiese océanos de tanta nuestro basura mundo. por la calle. Pero Eso a ahora veces da estos muchísima barcos han pena. crecido justamente buscando Creo reducciones que de también se costos, se deberían está cuidar más los apuntando edificios, hacia que mega la barcos que tienen intendencia mayor debería calado y hacerse que por lo tanto responsable de ese tipo de requieren cosas mayor e profundidad. invertir dinero en los Bien se edificios podría que son decir que se históricos, construye que en otro son lado antiguos, que no se encuentran en otro y lugar lo que del mundo, implicaría que le dan, que le tener que hacen, hacer el transbordo que de le los aportan algo barcos único de a mayor tamaño que se están Montevideo, y construyendo que es lo que la y que gente de requieren fuera mayor viene a ver calado y que del lo que orden de los se va a 19 a 20 preservar en el metros, futuro. Creo que no hay tendrían mucho en ese que en sentido, puertos ¿no? profundos de otros países de la región se tendría que hacer el transbordo a barcos más pequeños que tuvieran un calado del Sí, me orden de llama la 12 metros como atención. para que Hay pudieran llegar calles en las a nuestro que te puerto da de mucho Montevideo. miedo andar Pero por sin la duda noche, implica porque mayores sí costos, que... mayores dificultades, Bueno, que en también definitiva pues hay lo zonas en las vamos a que pagar tienes que los tener ciudadanos mucho cuidado uruguayos y porque el conjunto de la hay sociedad y la muchos economía de robos. nuestro país, tanto a la hora de recibir importaciones, esos costos de transbordo de un barco a otro y los mayores costos logísticos, como a la Creo hora que de nuestras Montevideo es una exportaciones, que ciudad vamos a tener que no te deslumbra perder cuando competitividad llegas, ¿no? producto de Te los mayores impresiona, costos de pero que uno logística y aprende a transporte querer, ¿no? que implicará Aprende a no tener un descubrir. puerto profundo. Y que una Queda vez que entonces aprendes pues a más que claro, conocerla y como a insisto, descubrir está la mayor parte de los es una ciudad programas de que te partidos llega al políticos, corazón. la necesidad de avanzar hacia un puerto de ¿Cuántos aguas comentarios profundas en interesantes que hizo nación, Patricia, indudablemente. tanto A mí para me encantó reducción cuando de dijo, costos y mayor me dice, ¿qué competitividad haces acá? de estos productos, Parece que está como enamorada para de recibir haber un venido menor costo de siguiendo lo a que alguien. importamos. ¿Qué te viniste a vivir A esto habría acá? que En fin. agregarle la Bueno, ¿y qué te importancia que dijo tiene Uruguay el como ciudadano centro de redistribución Bueno, logística de la región, el testimonio que que vamos a ya ver queda ahora es de demostrado por lo que es Alistair, el Benson, que es importante un volumen de inglés carga que vivió en que está Londres a nivel de y tránsito en también un nuestro tiempo en país, Islas que Caimán. en muchos Es un casos no solo especialista en tránsito, recuperar sino que empresas tiene agregado quebradas, una valor especialidad que en no mayor o existe menor acá y por proporción, ende se consolidaciones de dedica carga, a que a su vez genera, marketing como lo demuestran las cuentas internacional. Tuvo que cambiar un nacionales, poco su una profesión. Vamos a ver
genera por qué vino Uruguay y cómo diversificación de la matriz encuentra productiva a través de lo que es la intermediación logística, ya que, como decía, nuestro país tiene ventajas comparativas notables en este sentido. También un puerto de aguas profundas permitiría justamente profundizar esa línea estratégica de trabajo y diversificación matriz productiva del país, ya que nos permitiría justamente, con las características de este puerto, y ya pensando en su proyecto y en las reservas de áreas en tierra, ya pensando en esta alternativa, poder generar y consolidar el papel de Uruguay como un puerto intermedio de redistribución de cargas y de mercaderías en toda la región. Por esas razones es que está fundamentado este proyecto, para lo cual el Ejecutivo formó una comisión multiministerial integrada por delegado de la Presidencia de la República, delegado del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, delegado del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, del de Industria, Energía y Minería y del de Defensa, al cual se sumaron en el estudio de determinadas ítems, lo que fue delegados y en coordinación con el Ministerio de Turismo y Deporte. En todos los casos, estos delegados fueron los subsecretarios de cada una de las carteras. Y bueno, este equipo de trabajo estuvo realizando un trabajo, un enfoque interdisciplinario. Lo primero que definió fue una fase cero, digamos, un punto de partida, en el cual se creó justamente este grupo interdisciplinado, en el cual buscó tratar de identificar ejes temáticos y los componentes de los mismos. Fue así que en esta fase cero se determinaron un eje temático ambiental que implicaba estudios y legislación, biodiversidad y ecosistemas, áreas protegidas, paisaje, dinámica costera, incluyendo sedimentación, erosión, contaminantes, cambio climático, considerando aumento del nivel del mar y eventos externos. Un segundo eje temático se determinó en esta fase cero, que fue el ordenamiento territorial, buscando la referencia a legislación nacional, planificación regional, planificación costera, planificación departamental, planificación local, proyectos de urbanización y disponibilidad de suelo. Un tercer eje temático que se refirió al turismo y otras actividades económicas, buscando incluir la planificación, estrategia y registro de la actividad turística. Un cuarto un eje temático fue la logística, buscando considerar la conectividad vial y la conectividad ferroviaria. Un quinto, la navegación, teniendo en cuenta la profundidad, mareas, oleajes, vientos, canales y dragado. Y por último, un eje temático fue el socioeconómico, teniendo en cuenta los factores de empleo y de población. En base a todo este trabajo y la consideración de estos temas, en esta fase se realizó también un análisis macroterritorial a través del cual se identificaron los sitios en la costa de Rocha que por distintas razones presentan una o varias condiciones que los postularan como localizaciones posibles. Recuerdo, tal como dije al principio, que la base fundamental de esta ley es determinar la habilitación para realizar los proyectos específicos y las posteriores autorizaciones ambientales y de ordenamiento territorial para la construcción de puertos de aguas profundas. Por lo tanto, un factor fundamental destacar para justamente determinar los lugares que cumplían con estos ejes temáticos y con el encargue de diferentes temáticas que incluyen cada uno que yo mencioné. Bueno, para identificar tales sitios se tomó como área de análisis toda la costa de Rocha, excluyendo las áreas de mayor calificación ambiental. Las áreas consideradas como excluyentes fueron las ya integradas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el SNAP, y aquellas en vía de ser integradas o aquellas que aún no integrando el SNAP tienen valores de preservación incluidos en algún instrumento de ordenamiento territorial aprobado, en proceso o en proyecto de aprobación, así como también las áreas declaradas en convenios internacionales, como es el caso de los unidades del este. Se incluyeron también franjas de la costa en las que la batimetría de 20 metros se aleja notoriamente de la costa. Obviamente la batimetría de 20 metros se refiere al tipo de barcos que se están construyendo, si son predominantes, y se calculan que van a ser los barcos que en los próximos 20 o 30 años por lo menos van a ser la mayor parte del comercio internacional va a ser transportado por este tipo de barcos. Se optó además por incluir en el estado primario de esos sitios puntos de la costa que hoy son demandados por algún proyecto
sea cual fuere su fase de desarrollo actual, de modo de generar fundamentos adecuados en respuesta ante cada iniciativa. De este trabajo, como resultante del mismo, en este primer análisis se seleccionaron 5 puntos potenciales, citos, para la instalación de aguas profundas, que fueron La Paloma, el Palenque, Puerta del Sol, la Esmeralda y la Angostura. Fue así que entonces, con estos elementos se comenzó la fase 1, esto es lo que yo mencionaba, la fase preliminar, la fase 0. Para esto, básicamente, lo que se hizo fue, en la fase 1 se empezó a encarar cada uno de estos elementos que nosotros mencionábamos. Primero un enfoque macroterritorial sectorial. Vos eras taxista en Colombia. ¿Cuál es la diferencia de ser taxista allá a ser taxista acá? En una calificación, dar una calificación a cada lugar desde el punto de vista sectorial, macroterritorial sectorial de 1 a 5, siendo 1 el menos favorable y 5 más favorable, de forma que cada uno de estos 5 posibles ubicaciones irlas calificando, ¿no? La diferencia es que allá tenemos en cada uno de los temas, por supuesto, se buscó recurrir a personas especializadas de la mayor idoneidad técnica. Aquí estamos en Camino Luego se avanzó hacia un enfoque macroterritorial integrado, donde ya se pasó a incluir al Ministerio de Energía y Minería, el que siempre estuvo presente desde el inicio fue el Oriente Medio Ambiente como de transportes públicas, buscando dar justamente, tratando de comparar y generar, incluir todos los elementos que mencionábamos, no solo medioambientales y logísticos, sino también de desarrollo, potencialidades, áreas, disponer de áreas como para poder generar polos industriales, etc. Como decíamos, en todo este proceso se fueron calificando los diferentes lugares. Es interesante para que tengamos oportunidad de leer el informe, como primero no hay ningún punto que tenga 5, la calificación 5 en todos los ítems. Es más, cada uno de ellos tiene, en algunos tiene calificaciones bajas. No hay ningún punto que digamos, no, son todos, algún punto que fuera de 4 o 5 en todos los niveles. Todos los 5 puntos seleccionados tenían algunos factores estudiados débiles. Podemos destacar también la fortaleza intelectual y la transparencia de lo presentado por esta comisión, donde claramente este estudio que fue hecho por diferentes técnicos especialistas en cada una de las áreas, el punto que terminó siendo seleccionado, en algunos de los informes tiene una visión crítica de algunos de los que trabajaron, justamente porque en algún punto tenía aspectos que de repente no hacían el ideal desde ese punto de vista. Lo que sí se buscó era justamente tratar de encontrar el que sintetizara el mejor puntaje en condiciones de no ser desastroso y poder desarrollarse en cualquiera de las ítems mencionados que fueron calificados. Bueno, ahí los elementos digamos, que determinaron las decisiones básicamente fueron la navegabilidad, que implica la proximidad de profundidad requerida para la navegación de los grandes buques y por lo tanto la accesibilidad al puerto, la característica de la ingeniería portuaria, factibilidad para construcción desde tierra, lo que implica menores costos y menor intervención de dragados de apertura y mantenimiento, la disponibilidad de espacio terrestre para un crecimiento planificado del área portuaria y de su futura implantación urbana, la muy baja ocupación del suelo y también la muy baja densidad de población, el muy escaso uso de la faja costera debido a las grandes profundidades del agua y a la característica del suelo erosionado de cárcavas de la zona, la distancia de puntos revelantes de desarrollo turístico que permitía reducir la potencial conflictibilidad y posibles impactos, para lo cual además se ha dispuesto la generación de zonas de amortiguación o buffers entre el área del recinto portuario y los balnearios aledaños, la distancia prudente a zonas con ecosistemas de alto valor ambiental que permitieran minimizar impactos negativos si se planifica el crecimiento de forma adecuada, el potencial impacto socioeconómico positivo sobre La Paloma, Rocha, Castillos como consecuencia de demanda de mano de obra y servicios, especializando aún más características de las ciudades mencionadas,
lo cual es parte del plan de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible del sector de los cauchos que se hizo, que se está desarrollando justamente por la Intendencia de Rocha, las condiciones para resolver las conectividades terrestres y las condiciones para resolver la incorporación del emprendimiento a los instrumentos de ordenamiento territorial que el gobierno departamental de Rocha está elaborando en 2010. Esto sumado a la fase 1 que yo mencionaba, donde el acento fue en el cumplimiento del ordenamiento territorial, pero sobre todo en el impacto medioambiental, digamos, teniendo en cuenta todo lo que yo mencionaba, el mantenimiento de flora y fauna, la dinámica costera, el flujo de arenas, etcétera, todos los elementos que mencionábamos, determinaron justamente la ubicación de una faja costera que es la que está señalizada en el proyecto de ley, y que bueno, que es la que se entiende que es la que permitirá el menor impacto global, aunque todos sabemos que cualquier acción humana tiene un impacto global, la acción del hombre, haga lo que haga, siempre incide en el medio ambiente, pero buscando que tenga el menor impacto posible y teniendo en cuenta todos los aspectos medioambientales, dinámica costera, de población que pueda vivir en la zona, impacto favorable económico en los centros poblados vecinos, no interferencia o menor interferencia posible con el turismo, etcétera, etcétera. De ese estudio fue justamente que salió el proyecto de ley que hoy estamos a consideración, y que, lo vuelvo a decir, lo que nos corresponde es habilitar esa zona como para que a partir de ahora, una vez identificada la zona, se pueda empezar a trabajar en los proyectos específicos, que bueno, para lo cual hay un sistema de un plan de trabajo diseñado por el Ejecutivo que va a implicar propuestas competitivas y abiertas a la discusión, en donde justamente se tendrán que ir viendo los proyectos que se vayan presentando, y ahí sí, a la luz de los proyectos específicos, poder estudiar en concreto las habilitaciones y los permisos o no que desde el punto de vista medioambiental y territorial los ministerios correspondientes tengan que dar. Si bien una parte de la comisión entendía que era redundante, como ustedes verán en el proyecto de ley se hace hincapié a que ningún tipo de obra puede ser empezada sin los permisos ambientales y sin el cumplimiento de la ley de ordenamiento territorial. Puede ser redundante, pero en definitiva entendimos que era un elemento que reafirmaba una voluntad expresa, que es que este proyecto de Aguas Profundas, que es una inversión y un proyecto tal vez desde el punto de vista estratégico e infraestructural más importante que el país esté y vaya a realizar por muchísimas decenas de años. Recordemos que el puerto de Montevideo data de fin del siglo XIX, principio del siglo XX, y esperemos que no tenga los 30 a 40 años de debate que tuvo el puerto de Montevideo y creo que fueron 14 o 15 proyectos de ingeniería que se manejaron antes de que se concretaran. Pero es sin duda un factor importantísimo en lo que es un proyecto de desarrollo nacional, inclusive en el marco de la diversificación productiva, avanzando sectores más de valor agregado y más desarrollo tecnológico, para dotar de más competitividad de nuestros productos en todo sentido, y que por lo tanto, entendemos fundamental que este proyecto se vote y se vote con el respaldo más importante posible de los actores políticos, de forma de poder recorrer esta segunda etapa que se iniciaría a partir del cumplimiento del mandato constitucional de fijar y de habilitar una zona para eventualmente que en ese sitio el puerto de Aguas Profundas. La discusión en la comisión creo que fue muy productiva, tuvimos la presencia 2 veces de extensas presentaciones de la comisión interministerial que mencionábamos. Creo que de lo expresado, si bien un sector de la oposición no votó el proyecto de ley en comisión, se debió a situaciones más de carácter estructural político y fue expresamente dicho el respaldo a la idea del puerto de Aguas Profundas. Así que tenemos sinceras esperanzas de que esto nos encuentre unidos y trabajando con mucha profesionalidad y de una forma muy estricta para que esto se haga bien, se haga con el cumplimiento de todas las normativas nacionales e internacionales.